casos de la variable en la postcondición por E, o sea, haciendo la sustitución para que quede la igualdad. Y a eso lo llamamos Q sub EB, ¿sí? Que es la expresión que se obtiene al realizar la sustitución. Planteándolo formalmente, tenemos que la precondición, como código tenemos la sentencia de asignación y la postcondición Q para formar la terna de Fock, ¿sí? Entonces, a P va a ser igual a Q de BE, que es la sustitución, y eso implica que la variable va a ser igual a la expresión que se asignó a B, ya resuelta, ya asignada, por eso ponemos la igualdad y la diferenciamos con alfa, y la postcondición. Por lo que la expresión de la terna de Schwarz final quedaría Q E de B, que es la sustitución, como precondición, el código, que habíamos dicho que era una asignación, y la postcondición, Q, ¿sí? Entonces, en la precondición es donde se ha sustituido los casos de B en Q por lo que asignamos, que en este caso es la expresión T. Esto sería una formalización de lo que es la asignación, con lo cual también se la puede inferir, ¿no? Bueno, ahora veamos la representación de la asignación. Habíamos dicho que Q de EB era la sustitución, el código es una sentencia de asignación, y la postcondición Q. Se produce la sustitución y queda la asignación de la variable por la expresión. Y como postcondición queda Q. Esa sería la representación gráfica en un diagrama. Otro aspecto sería la concatenación de código, ¿sí? Bueno, concatenar, ya habían estudiado, que era unir dos cadenas. En el caso de un programa, ¿sí? Significa que las partes del programa se ejecutan de forma secuencial, de tal forma que el estado final del primer programa se va a convertir en el estado inicial del segundo programa, y así sucesivamente. Se concatenarán X cantidad de programas. En cuanto a la regla de la concatenación, para plantearlo como una inferencia, tenemos dos códigos que los llamamos C1 y C2. ¿Sí? Dos partes de un código y también C1 y C2 su concatenación. Para diferenciarlo, ponemos un punto y coma. Entonces, si una precondición con el código 1 tenemos la postcondición formando la terna de Schwarz, y con el código 2 también vamos a tener su precondición, que va a ser la postcondición del código 1, y como postcondición tendríamos Q. De esa manera, los códigos C1 y C2 quedan concatenados con sus precondiciones y postcondiciones, ¿sí? Son las ternas de Schwarz correctas. Y se podría expresar que la precondición P con el código 1 tenemos la postcondición R. Esta salida del código 1 pasa a ser la entrada del código 2 como precondición y la postcondición de Q. Con lo cual, podemos expresar que la precondición P con el código 1, el punto y coma para concatenarlo con el código 2, y obtenemos la postcondición Q. ¿Sí? Fíjense cómo queda armada la precondición del código 1 queda acá, y la postcondición del código 2 queda aquí.
Con lo cual queda formalizado lo que es una regla de concatenación. Un concepto muy importante es el invariante de un código. Lo vamos a utilizar sobre todo en los bucles. Y una invariante es una afirmación, una aserción, que es a la vez, o sea, al mismo tiempo, es precondición y poscondición de una parte del código. Cuando se da este caso, estamos hablando de una invariante. Ya vamos a ver cómo trabaja la invariante en un bucle hasta llegar a ser igual a la poscondición. Bien, ahora analicemos la sentencia if con cláusula else. Entonces, ahora vamos a tener dos códigos de un programa y a B lo vamos a llamar la condición de la sentencia if, por lo cual la podemos expresar de la siguiente manera. Si la condición B es verdadera, se ejecuta C1. Por lo contrario, C2. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se ejecuta B1? Cuando se ejecuta C1, cuando la condición B es verdadera. Y si es falsa, se va a ejecutar C2. Ese sería un análisis de la sentencia if con cláusula else. Entonces, ¿quedó claro esto? Por eso vuelvo. Si no abren el micrófono, pregunto. Entonces, para... Sí, profe. Bien, gracias. Para demostrar la corrección de esta sentencia if con la cláusula else, vamos a establecer como precondición P y una postcondición Q. ¿Sí? Y vamos a analizar dos casos, que son los predecibles de una sentencia if con else. Si el estado inicial de la condición B es satisfecha, además de la precondición, ¿sí?, entonces se va a ejecutar C1. Recuerden que ahora estamos analizando desde el punto de vista de Schwarz, desde las ternas de Schwarz, ¿sí?, esta sentencia ahí. Entonces, si es satisfecho el estado inicial, satisface a B, además de la precondición, se va a ejecutar la parte del código C1. Y por lo tanto, la verificación equivaldrá a demostrar que la precondición y B, que es la condición del if, ¿sí?, eso lo vamos a tomar como precondición, porque es lo que se debe cumplir. Entonces se ejecuta el código C1 con una postcondición de Q. Si se cumple, va a ser correcto la parte de código que analizamos cuando la condición B es verdadera. Ahora, si el estado inicial no satisface a la condición B porque es falsa la condición B, entonces se va a ejecutar el código 2, por lo que la verificación tendrá que demostrar que la precondición va a estar dada por la precondición P y la negación de la condición. El código 2 y Q. En ese caso, va a ser correcto. De esta manera se demuestra la instrucción if con cláusula else. La regla para las condiciones, planteamos la precondición cuando B es verdadera y cuando B es falsa. Teníamos los códigos C1 y C2 y la postcondición de Q. Entonces, tenemos la precondición, el código sería if B verdadero del C1, por lo contrario, C2.
postcondición Q. En un diagrama de flujo tenemos la precondición que es evaluada en la condición B, ¿sí? Si es verdadero, P y B, se ejecuta C1. Si es falsa B, P y no B, se ejecuta C2. Y las dos desembocan en la postcondición. ¿Sí? Son sentencias y casos muy simples que estamos analizando. En el apunte les he puesto algún ejercicio con un poquito más de complejidad, pero que no, leyéndolo al apunte no deberían tener mayor problema. Bien. Sentencia if sin cláusula else, bueno, esta es más sencilla. Entonces acá tendríamos el código C1, que es una parte de un programa, como venimos diciendo, y la condición B, ¿sí? Por lo cual planteamos la sentencia if de la siguiente forma. If B, verdadera, se ejecuta C1. Y se interpreta que siendo verdadera B, se ejecuta el código 1. Para demostrar la corrección de esta sentencia sin cláusula else, y con una precondición P y una postcondición Q, también tenemos dos casos. Si el estado inicial satisface B, además de la precondición, entonces se va a ejecutar el código 1. Por lo que la verificación va a equivaler a demostrar que la precondición y la condición verdadera en B sería todo una precondición para que se ejecute el código C1 y la postcondición Q. Entonces, en este caso, si se cumple esta expresión, el código es correcto. Reitero, ¿no? Esto así es sencillo, pero puesto en un lenguaje formal, ya un poco se empieza a complicar. No sé si vamos a tener tiempo, Sebastián, de dar una metodología a esto. Un poco RC, para que vean esta formalización. Lo que pasa es que no quedan muchas... Bueno, terminemos la diapositiva y hacemos el comentario. Y el otro caso que se presenta es, si el estado inicial no satisface la condición B, esto va a tener que equivaler a demostrar la precondición y la negación de la condición. ¿Sí? Y eso equivale a la postcondición. Entonces, les decía que no queda la clase de mañana, que vamos a avanzar sobre la unidad 9, ¿sí? Formalización. Y el martes podemos terminar la unidad que empecemos mañana y empezar la última unidad, y ya es el parcial. ¿Sí? Ya les pasé los temas que entran en el parcial y también se los informé por mail. Entonces ya pasaríamos a la otra semana, que ahí podríamos, en la semana del 20. No, el 20 tarde, el 20 es feriado. Después del parcial queda una semana intermedia y después viene el segundo parcial. O sea, ahí podría... Profe, disculpe, se me entrecortó, o sea que aquí termina el capítulo 8 Acá terminamos el capítulo 8. y hoy comenzamos el capítulo 9 o mañana. Esa parte se me cortó, por eso no lo escuché muy bien. ¿Que se está entrecortando mi voz en la clase? No, en mi internet, me parece. Claro. No, el capítulo de mañana lo vamos a empezar mañana, capítulo 9 lo vamos a empezar mañana, debido a que voy a tratar de terminarlo, después voy a terminarlo para que quede todo redondeado, ¿sí? Y tal, la semana que viene daríamos la unidad 10 y el parcial. La semana intermedia entre el parcial y su recuperatorio
Ahí vamos a ver MCL y o RISE y el último capítulo. O sea que se sigue manteniendo la fecha del 14 para el parcial. ¿Cómo? La fecha del parcial se sigue manteniendo que es el 14. Sí, no varía, o sea, hoy es 6, mañana Así. 7, 14 es el parcial. Ah, 21, 28 sería el 28 sería el recuperatorio. Esa semana del y 21 vamos a ver el último, el capítulo 10 y algo de RCL para que ustedes vean cómo se formaliza. Y ya después de la otra semana hay un feriado y queda una clase el 21. Y ya después viene el parcial, una clase que podremos hacer consultas. Así que eso Disculpe, sería. profe, ¿cuántos parciales son? O sea, aparte que no queda tiempo para más, ¿no? Calcula que el 14 es el segundo parcial y el 28, o sea, 2 semanas después, es el recuperatorio. Y ya estamos cerrando el trimestre. Claro, él le pregunta por qué no damos un tema de GAIS después del último. Y porque es un bonus track. Yo tranquilamente les puse, por ejemplo, la unidad 10 no entra al parcial. Y la unidad 10 la vamos a estar viendo después del primer parcial. ¿Sí? Y ver un lenguaje formal como RCL, lo vamos a hacer ya después del recuperatorio, pero tampoco queremos cargar los parciales. ¿Sí? Ya les dije, rendir un parcial es más difícil que rendir un final. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de lo que adelantamos. Me informa Sebastián que ya pueden ir enviándole la carpeta de los prácticos. ¿Vos ya les diste un mail, Sebastián? ¿Sí? Bueno, escribíselo ahí en el chat. Escribirlo en el chat el mail al cual deben enviar los prácticos. No los envíen al BD-APU porque ese ni lo voy a ver. Se lo envían a Sebastián, cosa de llegar ya a final de cuatrimestre con la vista de los prácticos. ¿Sí? No sé si queda algo por preguntar. Profe, ¿con qué nota se promocionaba? Con 7, ¿sí? O sea, con 7 y 7. Si hay un 7 y un 6 y la asistencia es buena, lo consideramos. ¿Sí? O sea, nosotros llevamos la asistencia con el listado de logueados que nos informa soporte y a veces se pudo hacer andar esa encuesta con la cual ustedes quedaban presentes. Lamentablemente, con la versión nueva de Zoom no está funcionando bien. Por eso les digo, loguense con su apellido y nombre para que podamos registrar el presente. Ha habido muchos casos que se loguean, no sé qué nombre le decíamos, Sebastián. Se lo envían por otra persona y por otra. No, pero hay algunos sobrenombres. Claro. Rey del juego. Bueno, pero sigamos. Sigamos, porque esta unidad la dimos en 2 partes porque realmente es bastante larga. ¿Sí? Es una de las... ¿Cómo? Sí, eso me olvidaba de decir. Mañana va a ser virtual porque la clase va a ser teórica, ¿sí? ¿Está bien? Listo. Y los prácticos que hicimos hasta ahora, que son 6, 5. Bien, en la regla esta, claro, la sentencia ahí sin else, tendríamos para el código 1 la precondición y la condición verdadera, el código 1, y concluye la terna con la postcondición. El otro caso que se presenta es cuando tenemos la precondición y la negación de la condición verdadera, o sea, falsa. Lo que implica el código. ¿Sí? Acá no hay en la postcondición, acá no hay un código C2 porque no tiene cláusula else. Con lo cual queda formalizada con
la precondición, la instrucción, si B es verdadera, se ejecuta Q1, C1, y la postcondición Q. Entonces entra la precondición, si la condición en B es verdadera, P y B, se ejecuta el código 1, y en caso de ser falsa la condición, terminan en ambos casos en la postcondición. Esa sería la formalización y la gráfica. Bien, acá una cosa interesante es determinar la precondición a partir de la postcondición. Entonces, a partir de la estructura if, es fácil obtener la postcondición a partir de la precondición cuando se evaluaba la condición B. Sin embargo, obtener la precondición a partir de la postcondición es la parte más interesante para obtener. Entonces, para facilitar la obtención de la precondición a partir de la postcondición, vamos a usar la siguiente regla de inferencia. Vamos a plantear el código C1 con la precondición, con la condición del if y la condición del if como postcondición. O sea, cuando la precondición es igual a la postcondición, teníamos lo que habíamos denominado un invariante. Para el código 2, hacemos lo mismo, pero con la condición B negada. ¿Sí? Planteamos la terna de for con la precondición P, el código 1 y la postcondición Q1. Y para el código 2 lo mismo, la precondición P y la postcondición Q2. Entonces, tenemos la entrada, la precondición P y la sentencia if. Si B es verdadera, se ejecuta C1, por lo contrario, C2. Y como postcondición tenemos la condición B verdadera y Q1, o el otro caso que se puede dar es la condición B falsa y Q2. ¿Sí? Y de esta manera estaríamos determinando la precondición a partir de la postcondición. Vamos a analizar los casos de los bucles. En realidad la habíamos puesto ejercicios para hacer, pero se complican mucho. Vamos a intentar, si queda una clase, dar algunos ejercicios con lógica de Schwarz, pero se complican, ¿no? A pesar de que ponemos ejemplos sencillos. Analicemos los bucles. Todo esto que estamos analizando acá lo tienen que ampliar en lenguajes formales. Entonces, todos los programas sin bucles, obviamente que terminan. Pero puede no cumplirse en aquellos programas que tengan bucles del tipo for, while o repeat, o bien sean programas recursivos, o sea, procedimientos que se llaman a sí mismos. ¿Sí? El invariante, ahora vamos a ver el concepto del invariante, que era cuando la precondición era igual a la postcondición. El invariante de un bucle es una afirmación, un aserto, que captura las características que no varían al ejecutarse el bucle. Hay algunas características que no varían y otras que sí varían, que se van acercando hacia la condición de salida del bucle. ¿Sí? Entonces, el variante del bucle va a ser una expresión que va a medir el progreso que va haciendo el bucle hasta satisfacer la condición de salida. ¿Sí? Entonces, ese variante
va acercándose a la condición de salida hasta que ésta se produce. Me dijeron que ya han visto, ¿no? Programación 1, o están viendo. Sí. ¿Están haciendo algoritmos? ¿Pseudocódigo? ¿Qué están haciendo? Sobre todo en la licenciatura, que lógica, ¿no? Estamos viendo Python. ¿Vos sos de licenciatura o de...? Sí, licenciatura. ¿Están viendo Python? Así de entrada, sin ver... Sí. Pero, No vimos pseudocódigo, creo. No, pues. a ver, y estructuras de datos como esto que estamos viendo, bucles, Sí, vimos el while, el for. ¿viste? Y recursividad también. Acabamos de ver recursividad, creo. Justamente fue lo último que nos enseñaron, creo. A ver. Bien, ¿y comprenden? ¿Van comprendiendo bien? Le pregunto, Por mi caso sí, menos recursividad que, bueno, el último que aprendimos y bueno, tengo que ver claro, que más. es un procedimiento que se llama a sí mismo. Les consulto porque eh, al estar lógica en primer año hay que hacer un análisis de cómo se desenvolvió, cómo se progresó en la materia a partir de los conocimientos que ya tenían. Sí, en este caso, son conocimientos que se van adquiriendo en forma paralela al cursado de lógica. Esperemos que salga bien, porque esto es un plan nuevo. ¿Sí? Bueno, si me dicen que no tienen problema es porque el plan el plan de estudio se está llevando a cabo de forma correcta y eso es una buena noticia porque creo que en agosto las carreras van a ser evaluadas por CONEAU. ¿Ustedes como estudiantes comprenden lo que es una carrera evaluada por la CONEAU? No. Bien, eso tienen que interiorizarse, chicos. Lo que hace CONEAU, ¿sí? La institución de acreditación universitaria, es en el año, en la década del 90, 95, por ahí se crea la CONEAU para evaluar las carreras de grado, en especial las de ingeniería y licenciatura, en este caso informática. Entonces, evalúan la institución, si tiene los laboratorios, si tiene el plan de estudio correcto, si la infraestructura, biblioteca, títulos de los profesores, si hay investigación en la institución, o sea, extensión, o sea, que se cumplen requisitos para garantizar la calidad de estudio. ¿Sí? La CONEAU no está para cerrar una carrera, ni mucho menos, sino si hay algún déficit, se lo marca y se le solicita un plan de mejora a la institución. O sea, lo que apunta es elevar la calidad de enseñanza pública y privada, ¿no? Porque también en instituciones privadas se evalúan. ¿Sí? Tiene que estar muy mal la institución para que no acredite. Y el problema de no acreditar es que los títulos no están avalados por el ministerio. ¿Sí? Son títulos únicamente avalados por la institución, con lo cual no adquieren una dimensión nacional. ¿Sí? Además de otros pormenores, pero ni más ni menos que eso. ¿Sí? Seguramente lo van a notar ya cuando estemos en el segundo contexto. Entonces, si tienen alguna pregunta al respecto y si no, continuamos con la clase. Pero siempre es bueno que ustedes se interioricen de la vida universitaria y de todos los acontecimientos que en ella ocurren. Continuamos. Bien, seguimos con los bucles. Esto que estaba acá. Las estructuras iterativas elegidas para establecer la corrección de lo que venimos analizando, vamos a verlo desde el while y el repeat until. Una instrucción do while B evalúa una condición si es verdadera. ¿Sí? En ese caso se ejecuta el código C, donde B es la condición de entrada, se tiene que cumplir para que se ejecuten las sentencias que contiene el bucle, y C es el código contenido dentro del bucle. O sea,
que en una sentencia do while, si no se cumple la condición B, el código C, que está dentro del bucle, no se va a ejecutar nunca si de entrada no se cumple la condición. En cambio, en repeat, ¿sí?, se va a ejecutar el código C hasta la condición B. En este caso, el código mínimo se ejecuta una sola vez, porque la condición se evalúa al final. Donde B es la condición de salida, ¿sí? O sea, si se cumple, sale. Y C es un contenido dentro del bucle que se va a ejecutar una sola vez porque la condición está al final. Durante cada iteración, el bucle debe progresar hacia la postcondición final, que debe derivarse del invariante. Cuando la condición de entrada no se cumple, se da la condición de salida. Bien. Indicios para encontrar el invariante. Habíamos dicho que el invariante era aquella estructura que tenía la precondición y la postcondición iguales. Eso para recordar el concepto. El invariante del bucle es el precursor de la postcondición. Recuerden que dentro del bucle hay estructuras que varían y otras que no. Lo que indica que este debe ser parecido a la postcondición para que avance hacia la misma. En cada iteración debe progresar hacia la postcondición, por lo que deberá contener variables que van a ser modificadas dentro del bucle en cada iteración. En la última iteración, el invariante es solamente una formalización de los objetivos del programador para hacer cumplir lo que está dentro del bucle. Más que nada que los objetivos del programador son los objetivos de las reglas de negocio de la empresa, ¿no? Vamos a ponerlo más finito. Bien, analicemos entonces la regla de inferencia para el bucle while. Dentro de estas reglas de inferencia que estamos viendo, es las que vamos a plantear en la práctica. La práctica la vamos a dar después, creo, si nos queda tiempo, después del último, del recuperatorio. Vamos a ver cómo hacemos un aprovechamiento integral de lo que queda. Bien, la regla de inferencia para el bucle while. Si C es el código, tal que se cumpla que B y el invariante, esa sería la precondición, el código C, y como salida el invariante que se acercó a la postcondición. Entonces se puede inferir lo siguiente. Como precondición tenemos la condición verdadera y el invariante, el código C, y como postcondición el invariante. Como precondición del código, ¿el código cuál va a ser? Do while B, o sea, si B se cumple la condición, se ejecuta C. Y como postcondición, la condición falsa, por eso sale, y el invariante. ¿Sí? En el ciclo while, si la primera vez que entra, si entra por primera vez y no se cumple la condición, el código C no se ejecuta. ¿Sí? Con lo cual, llegamos a la postcondición de la condición negada B y el invariante. Esa sería la postcondición. Veamos el diagrama para la instrucción while. Teníamos la terna de while como la condición verdadera y el invariante como precondición, el código C que se cumple cuando la condición B es verdadera, mientras sea verdadera,
y la postcondición, que es el invariante, que ya se acercó casualmente a la postcondición. En la inferencia tenemos como precondición el invariante, el ciclo de while donde se ejecuta C, y como postcondición, cuando ya no es más verdadero B, la condición B, por eso sale, y el invariante. ¿Sí? Mientras la condición sea verdadera y el invariante, se ejecuta el código C. ¿Sí? Y en la condición B va a ser evaluada y el invariante va a ir variando. ¿Sí? Se ejecuta C. Cuando el invariante se acerca a la condición de salida, que es la negación de B, se obtiene la postcondición con la condición negada y el invariante. Creo que los diagramas que estamos planteando acá deben ser bastante parecidos a los que están viendo en programación, ¿no? ¿Quién es el profe de programación? Porque hemos llegado a una, digamos, avanzado en paralelo de forma óptima, ¿sí? Porque ustedes prácticamente han llegado a lógica de Spark con todas las estructuras, incluida recursividad. ¿Quién es el profe de El programación? profe Samuel, el encargado de la materia. Bien, sí. Sí, le cuento. Sí. Bueno, les voy a decir que hemos llevado en paralelo y de buena forma, ¿no? Hemos llevado justo de forma. Es un buen dato, porque después cuando nos pregunten de foneo tenemos que responder. ¿Sí? Regla de inferencia para el bucle de repeat. O sea, acá se evalúa la condición al final, con lo cual el código se ejecuta una vez. Entonces, como siempre, venimos planteando que C es un código que se cumple en la terna de while, con el invariante como precondición, el código y la postcondición Q, ¿sí? Donde el invariante, en este caso, el repeat, va a ser la negación de la condición y Q. Entonces se puede inferir la siguiente terna. Como precondición el invariante, el código y la postcondición. Al ciclo entra el invariante, la precondición, se produce la instrucción repeat del código C, se ejecuta una vez, y si se da en el antes la evaluación de la condición, seguirá repitiéndose por segunda vez. Caso contrario, se llega a la postcondición, fíjense, acá la condición es verdadera, por eso sale, y la postcondición. Esa es la diferencia con el ciclo do-while, que lo habíamos planteado con la negación de B, o sea, con B falso. Y acá sale con B verdadero. El enunciado, a ver, me faltaba esto. Se pasó la diapositiva. Veamos el diagrama. Teníamos la terna. Apretar una sola vez la ruedita y pasa de largo. ¿Sí? Bien, esto se entendió el diagrama este del ciclo repeat, ¿sí? Teníamos la precondición, el código y la postcondición. El invariante como precondición, la sentencia repeat, ¿sí? Que cuando sea verdadero se produce la postcondición, o sea, B y Q. En el ciclo va a entrar por la negación, o sea, B falso y Q, ¿sí? Se repite, cuando B es falso, ¿sí? B es falso y Q vuelve a repetirse. Esto termina cuando B es verdadera, o sea, se llega a B verdadera y la postcondición. El diagrama este que se usa.
Corrección total. Veamos qué es una corrección total en un programa. El programa va a ser parcialmente correcto si se puede demostrar que termina. Y lo hace satisfaciendo la postcondición final. En ese caso es parcialmente correcto. Si al párrafo anterior se le añade la demostración de que el programa finaliza, entonces se puede afirmar que el programa es totalmente correcto. Entonces, para analizar que un bucle finaliza, hay que estudiar la evolución de cada una de las iteraciones hacia la condición final. En esas iteraciones, las variables están involucradas en la condición de salida, o sea, las variables irán cambiando hasta que se cumpla la condición de salida. ¿Sí? Por eso también debe ser analizada la finalización del bucle. Vimos dos condiciones de salida, una para el bucle do while y otra para el repeat. Veamos en un algoritmo recursivo, teniendo en cuenta que la recursividad es un procedimiento que se llama a sí mismo hasta que se cumple una condición. ¿Sí? La verificación formal del algoritmo que no contiene la llamada recursiva, o sea, el procedimiento que se llama a sí mismo. Corrección del caso base mediante la hipótesis de la inducción. ¿Sí? La inducción, recuerden que era un razonamiento que va de lo particular a lo general, al contrario de la inferencia, ¿no? Y la corrección de los casos recurrentes mediante la comprobación del paso inductivo. O sea, los casos recurrentes es cada vez que el procedimiento se llama a sí mismo. En el caso de una corrección total del programa, o sea, tenemos que demostrar que el programa finaliza, las llamadas recursivas se realizan de forma que los parámetros de las llamadas de ese procedimiento se acerquen al caso base. O sea que por cada llamada del procedimiento a sí mismo, se deberán ir acercando al caso base para que la recursividad llegue a su fin y no quede autoejecutándose el procedimiento de forma infinita. Cuando han visto recursividad, han visto el ejemplo de las torres de Hanoi. Es la única forma de programarlo con recursividad. ¿Lo han visto ese ejemplo? Yo se los mostré en una unidad teórica, creo que en la 3. Sí, profe, sí lo vi. Bien. Un caso típico. Yo pensé cuando era chico lo tenía en plástico el cuadrito. Sí, todavía lo he visto en las librerías. Áreas de aplicación. Las áreas de aplicación más importantes de esta lógica de Quark son la especificación y verificación. Los términos, recuérdenlo, pues los van a ver con Sebastián. De sistemas distribuidos, sistemas en tiempo real, programas secuenciales, programación distribuida y programación concurrente, que son 5 materias, si mal no recuerdo, en una carrera de informática. Bien, también la lógica de Quark ha dado origen a varios lenguajes declarativos para especificación y verificación de sistemas, entre ellos CSP, que el lenguaje está orientado a procesos, y se utiliza en sistemas concurrentes. ¿Sí? Y además ha servido para definir el lenguaje lógico. Parlog se utiliza en lo que es paralelismo computacional e incorpora comandos guardias, que eso también lo vimos, del lenguaje CSP. Y Tempo se basa en CSP y en lógica de primer orden, o sea, una interpretación procedural
lo que permite realizar y especificar programas concurrentes. Bien, con esto finalizamos lógica de Juan. Quedaría por hacer algo de práctica de esto. Vamos a ver, lo voy a dejar para el último, porque quiero tratar las dos unidades teóricas que quedan, que Sebastián les dé el lenguaje RCL con un panorama, ¿no?, de una o dos clases. Vamos a tratar que sea una si vemos los ejercicios de lógica de Juan. Y bueno, les recuerdo que la clase de mañana a las 4 de la tarde es virtual. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una consulta con respecto a mi situación, no sé si te molesta. ¿Usted es Merlo? Sí, yo me ausenté la primera evaluación del parcial y el recuperatorio no pude asistir porque no tenía los anteojos y me lo tuve que hacer de nuevo. Y no sé si yo quedo libre en esta instancia o... Y sí, por reglamentación, sí. no hay forma de rendir libre No, tampoco, rendir libre sí se puede rendir libre. pero yo estoy libre, ¿no? Claro, al no rendir el parcial y su recuperatorio, Ujú. eh, Bueno, pasa de que yo estoy al día con las clases. ¿A usted le molesta que yo siga asistiendo? no, lo O que sea, estoy viendo, a ver si puedo ir, porque, por ejemplo, este viernes que pasó, yo dije, les voy a mostrar el parcial, el primer parcial, el recuperatorio y las consultas. ¿Sí? O sea, abrimos una segunda instancia de mostrar los parciales y consultas, que son los viernes, y fueron 2 personas nomás. ¿Sí? De un total, bueno, por soberanía hay más de 230. Usted vaya, señor, el viernes a las 4 de la tarde. Yo voy a tratar de llegar a las 4 de la tarde. Nos juntamos ¿usted sabe dónde queda el gabinete de lógica? no, profe, pero lo puedo averiguar. Al lado del gabinete de análisis matemático 2. Ujú. ¿Sabe dónde queda? Sí, análisis, sí. Y si no, directamente nos juntamos en el aula de 17. Bueno, Lo hago recuperar. Sí. Profe, disculpe. sí. ¿Sí? ¿Está bien? Yo también quería ver mi parcial. Pasa que el viernes pasado estaba en parcial de otra materia y me chocó con el horario de usted. Bueno, sí, yo los voy a llevar a los recuperatorios, los voy a llevar. ¿Sí? Yo tengo la primera instancia del parcial, yo no fui a recuperar. ¿Cómo? Yo no fui a recuperar, me saqué un 6 en el parcial. El primer No, parcial. sí, yo se lo puedo mostrar. Vaya a la aula 17 con el señor Merlo. Lo más importante es que el señor no quede libre. Esperemos que apruebe el recuperatorio. ¿Sí? Le hacemos esa flexibilidad para que no vaya a Bien. rendir, que tiene más requisitos que un regular. ¿Sí? Gracias, profesor. Profe, Sí, que no sé ya qué no queda más trabajo práctico que enviar. El último que envió el trabajo práctico 6, ¿no? Sí, el último. Hasta eso entregamos, le mandó un mail al otro profe. De lógica de Juan lo vamos a plantear a los ejercicios y nada más, pero ese no es entregable. Profe, Bueno. una consulta sobre el TP5, ¿cómo lo entregamos? ¿Le sacamos captura, el del mundo de Tasky? Sí, le sacan una captura. Pero Y lo subimos en un Word, digamos, un Word o un PDF. siempre que se pueda leer. Recuerden que se tiene que poder leer, ¿no? Sí, sí, Bien, listo, profe. Muchas gracias. perfecto. Entonces, señor Merlo y señor Salazar, el viernes a las 4 de la tarde, el aula 17 por lo general está ocupada. Creo que la 16 es la que encontré desocupada, o la 18. Bueno, pero pronto... Bien, profe, si no, en su gabinete, ¿no sería más accesible? Sí, Hay veces que están ocupadas las aulas. sí, sería lo más accesible. Usted, señor Merlo, ubica el gabinete. Yo me puedo orientar, profe. Usted no tenga problema, yo voy a ir a su gabinete. Entonces nos encontramos en mi gabinete,
que está al lado de Análisis Matemático 2, que tiene un cartelito en la puerta. ¿Sí? Ah, bien, bien, bien. Lógica tenía, pero había puesto uno de plástico, se ve que lo destornillaron y se lo llevaron, me quedó todo. Lo voy a hacer Listo, tarea. profesor. Así que bueno, si no hay más preguntas, cerramos. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Recording.